una de las personas que más ha estado atento a lo que está pasando en Buenaventura, porque además le afecta directamente, él vive allí, es Leonard Rentería, es un líder social, un divulgador en redes sociales de la situación compleja del puerto, un hombre crítico de las cosas que se están haciendo y que evidentemente conoce muy bien lo que pasa en el puerto. Leonard, gracias por sacarnos este tiempo a los oyentes de Caracol Radio y a nosotros. Buenos días. Buenos días a usted y a todos los oyentes de Caracol. Gracias por el espacio. Leonard, ¿qué está pasando en Buenaventura? Bueno, lo que está pasando en Buenaventura es nuevamente el recrudecimiento del conflicto. Ya había pasado en el 2021 y en este año, pese a que se tenían otras expectativas, pues lamentablemente después de que el año anterior hubiera un cese, Buenaventura ha retornado a una situación de violencia y ahora con el agravante de que se conoce la existencia de dos nuevas estructuras ilegales entre el territorio de Buenaventura que han tenido las últimas semanas a la población entre el miedo y la zozobra. Señor Leonard, pero siempre, digamos, lo de Buenaventura siempre ha sido muy dramático en términos de orden público, pero lo que estamos viendo ahora es más fuerte de lo que habíamos visto recientemente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes son los criminales que tienen el puerto de esa manera? Bueno, sí, como usted lo ha dicho, ha sido más complejo porque incluso yo pienso que dentro de la historia de Buenaventura en relación con el conflicto no habíamos visto que una estructura ilegal se grabara con armas dentro de un territorio, se paseara por un territorio como si fueran actores legales y luego intimidaran a la población y amenazaran otras estructuras como está pasando ahora, que eso, entre otras, es un llamado o un desate de una guerra entre bandas que en última tienen el centro a toda la población, que nada tiene que ver en su accionar, pero que lamentablemente es la más perjudicada por todo, que además eso demuestra que sí ha salido de control para las autoridades locales todo este tema de las bandas y que lamentablemente siguen siendo las estructuras ilegales como que la principal autoridad por encima, la principal autoridad ilegal por encima de toda autoridad, es decir que pareciera que no hay nadie que esté por encima de esas autoridades ilegales que lamentablemente de esa autoridad negativa están controlando el territorio, hacen lo que quieren y pareciera que no pasa nada. Sí, en esta historia, Leonard, que se repite esta semana, la gobernadora del Valle pidió al ministro de la Defensa, al gobierno, que militarizaran el puerto. El ministro ya dijo que no, que se pueden hacer una serie de cosas, que lleguen más policías, que se arreglen las cámaras de vigilancia, que entiendo que había 60, pero solo funcionaban 6, que van a tratar de ponerlas todas activas, pero en general la militarización se ha dicho que no. Independientemente de lo que dijo el gobierno, ¿usted qué opinaba de esa propuesta, Leonard? En su experiencia, ¿eso ha servido alguna vez para algo? No, pues lamentablemente los ejercicios de militarización lo que han hecho es, uno, pues llevar militares al territorio que quizás cuando llegan, o población, policía, que cuando llegan quizás tienen todo el ímpetu de llegar a aparentemente transformar todo, pero con los días pareciera que la problemática local poco interesa, luego se van y el ejercicio sigue siendo exactamente lo mismo. Yo creo que es importante la presencia militar y policial, pero eso tiene que tener a la par iniciativas de intervención social que permitan dentro de esos mismos territorios generar niveles de empoderamiento comunitario que permitan que la misma gente del territorio tenga capacidades también de poder generar diálogos o resolver situaciones internas que seguramente la comunidad empoderada podría exigirle respeto por la vida de los actores ilegales, pero también someterlos a que la gente sepa quiénes son, pero eso es del empoderamiento y sumado a eso pues se requiere esa presencia militar que puede haberlo, pero sobre todo el énfasis tiene que ser en temas de prevención, uso, vinculación y reclutamiento de la niñez, porque capturan muchos, pero como está el ejercicio del reclutamiento, entonces siguen reclutando jóvenes que muchas veces no tienen nada que ver y alrededor del temor se meten a esas iniciativas. Entonces yo pienso que si no le ganamos juventud, niñez y adolescencia a esos violentos y no tienen iniciativas para ocupar el tiempo libre del arte, la cultura, el deporte, desde otras formas, el tema de apoyo a emprendimientos, de garantías para que la gente realmente tenga acceso a derechos básicos, pues lamentablemente así traigan la policía 5 meses, pues cuando se vayan en 6 meses la realidad va a seguir siendo la misma, porque lamentablemente la situación social de fondo
va a seguir siendo la misma. Entonces el impacto debe ser esa presencia para garantizar seguridad, pero mientras se garantiza, la institucionalidad tiene que estar en el territorio garantizando, generando algunas realidades que permitan empezar a contrarrestar la realidad de violencia y sobre todo de prevención para evitar que haya nuevos repetidores de hechos de violencia dentro de los barrios. Leonard, ¿los jóvenes que se están yendo a esas bandas criminales se van obligados o se van porque quieren? Mira, hay varios casos, que en eso sí no podemos mentir. Pues habrán pocos casos de jóvenes que deciden irse, pero bueno, también en el decidir irse hay todo un contexto y una realidad. Es que estamos hablando de jóvenes que están sometidos primero a toda esa realidad de presión social por parte de las estructuras, de control territorial, hasta de qué horario se duerme, de quién llega, o sea, el control total de todo eso, que evidentemente condiciona al joven muchas veces para que termine dentro de esas estructuras, y lo otro es la dinámica del reclutamiento, y que muchas veces esa dinámica de uso, vinculación y reclutamiento se da sin que nadie pueda decir nada, sin que la misma familia pueda intervenir, y en pocos casos hay familias que logran sacar a sus hijos, pero en muchos casos hay familias que lamentablemente están sometidas a esa realidad de reclutamiento y de uso, que cuando venga una arma ilegal, entonces para tener capacidad de respuesta pueden optar por reclutar a los jóvenes que están en el territorio, y que sea en un contexto donde la juventud no tiene ningún elemento ni cosas distintas que hacer, no tiene ningún tipo de apoyo, porque lamentablemente la agenda de los violentos ha sido una agenda más amplia que la agenda institucional. O sea, no hay una agenda institucional ofreciendo ocupación de tiempo libre, generando escenarios para la juventud, mucho menos cuando conocen por las alertas tempranas de la Defensoría que en algunas zonas pudiesen haber reclutamiento. Nadie hace absolutamente nada para evitar que eso que las alertas tempranas identifican se dé. Entonces al final termina dándose, pero pues evidentemente se convierte como un saludo a la bandera, porque nadie hace mucho frente a ese panorama, y entonces los jóvenes se terminan convirtiendo en los principales victimarios, en las principales víctimas, y también en los principales desplazados, porque se van a otras partes del mundo para no querer estar en ese círculo de violencia. Claro, es Leonard Rentería, líder social de Buenaventura, un hombre que lleva meses haciendo denuncias, no solamente que, digamos, tienen que ver con su seguridad personal, porque ha sido amenazado, sino también en general con la gente del puerto. Leonard, para terminar, usted ya lo ha dicho en esta entrevista, pero un joven hoy o una joven hoy en Buenaventura de 12, 13, 14, 15 años, ¿qué opciones tiene? Bueno, yo pienso que si tiene una familia sin miedo, que está allí firme, que está educando desde valores, pues digamos que tendrá la opción de ir al bachillerato, de pronto ir a la universidad, pero las opciones no son muchas. Situémonos en un barrio cualquiera de Buenaventura, situémonos en el barrio donde yo nací, San Francisco, que es uno de los epicentros de la violencia. El joven no tiene acceso a la cancha de fútbol porque evidentemente la situación de violencia no le permite ir a la cancha, no tiene zonas donde generar algún tipo de actividad. Lo que ve en el día a día es el escenario de violencia. Va al colegio y viene con miedo porque no sabe en qué momento puede haber una balacera. Entonces digamos que el joven tiene una debilidad educativa porque en los centros educativos le hace falta capacidad infraestructural. El PAE lamentablemente se convirtió en un tema de negocios de la politiquería, y no permiten tampoco que la ejecución que llegue de alimentos de calidad a esa juventud, entonces a esa niñez. Y lamentablemente cada vez pareciera que hay menos oportunidades, y muchas veces los padres están viendo como opción que los hijos salgan del territorio, porque así está pasando con algunos padres. Mandan a los hijos Cali, Bogotá, Medellín, a otros lugares a que puedan estudiar, y se vayan y se quedan solamente los padres para cuidar la casa y no la pierdan porque no ven un futuro en el territorio, no porque no lo haya, sino porque lamentablemente las garantías para que se consoliden esos sueños y esos anhelos de los jóvenes hoy son muy mínimas en comparación con lo que pasa con lo ilegal. El ilegal tiene una agenda, tiene lamentablemente un panorama de terror que siembra y que lo convierte en el territorio como en la figura más representativa y el que impone, versus lo que pasa cotidianamente, que la autoridad, por ejemplo, la alcaldía, la primera autoridad militar de policía y el alcalde como primer líder, no lo identifican como primer líder porque lamentablemente el control o lo que él pueda decir no está por encima de los ilegales. Entonces, ese panorama es recrudecedor porque muchos jóvenes condicionados por la misma violencia que viven están empezando a tener prácticas que son muy asociadas al tema de
la ilegalidad y el condicionamiento que hace la violencia sobre el comportamiento humano de muchos de ellos, lamentablemente casi que los direcciona hacia la ejecución de violencias, ¿no? Leonard, es un panorama claramente muy complejo y es claro también que usted conoce muy bien. Gracias de nuevo por sacar este tiempo para nosotros. Cuídese, por favor. Fuerte abrazo, muchas bendiciones.